Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a explicar en este vídeo la tarea 5 de FOL, la tarea 5 y la tarea 6. Bueno, en este primer vídeo, en esta primera parte, vamos a explicar un poquito la tarea 5. Estamos dentro de un bloque nuevo, un bloque diferente, ya nos olvidamos un poco de las leyes laborales, de la seguridad social, y entramos en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Entonces, en esta tarea 5 lo que vamos es a hacer de una forma práctica un recorrido sobre los riesgos laborales que podemos encontrarnos en una empresa, en general de cualquier empresa y en particular en la medida de lo posible en empresas de nuestro sector. No solo los riesgos con los que nos podemos encontrar, sino las enfermedades o los daños que podemos sufrir derivados de esos riesgos, la valoración que hacemos de esos riesgos, las medidas de prevención que consideramos más adecuadas para minimizar o eliminar esos riesgos y las técnicas de prevención que corresponden a esas medidas, ¿no? De manera ya más técnica. Bien, como siempre, todos estos ejercicios lo que os sirven es para aplicar la teoría de la unidad a la práctica, ¿de acuerdo? Y como siempre, además, es el mejor modo de preparar el examen. En este caso en concreto ya os anticipo que en el examen esta parte la suelo preguntar de una forma práctica muy similar a como se está preguntando aquí en esta tarea. O sea, en el examen pues tendréis una tabla muy parecida a la que vais a trabajar en la tarea. Yo os pondré seguramente una situación práctica ideal y a partir de esa situación práctica pues tendréis que rellenar, ya digo, una tabla muy parecida. O sea que, ya digo, la forma de trabajar la teoría en esta tarea os sirve muchísimo como preparación del examen. Bien, pues sin más que añadir, bueno, un detalle más, como ya hicisteis con la tarea 2 y 3 de FOL, en este caso las tareas 5 y 6 se trabajan al mismo tiempo y se entregan en el mismo archivo y se corrigen del mismo modo. En este caso no están tan interrelacionadas como la 2 y la 3 de FOL, que eran prácticamente la misma tarea. En este caso son dos tareas que se dividen en dos partes muy diferenciadas, pero aún así prefiero que se trate la prevención dentro de un mismo bloque, que se trate al mismo tiempo y por lo tanto que me enviéis en el mismo archivo y se corrija al mismo tiempo. Bien, pues voy a comentar la tarea. La tarea en la plantilla creo que está suficientemente explicada, pero bueno, aún así es interesante siempre que me veáis aquí en los vídeos explicando un poquito de qué va el asunto. Está en una plantilla en horizontal, os digo un truquito para ver mejor, que es ampliar el tamaño. Uy, me he pasado. Pues por ejemplo a 120. Segundo. Vaya, tengo un problema. Ahí. Bien, así lo veis en un tamaño pues, más grande, aprovecháis mejor la pantalla. Cuando tengáis plantillas así horizontales, pues bueno, es un truco. Bien, bueno, lo que tenéis que hacer es un recorrido, como ya he dicho antes, de los factores de riesgo de una empresa. Aquí tenéis las instrucciones por escrito y se os indica el apartado de la unidad donde tenéis la teoría, además de un par de guías que os pueden resultar de mucha ayuda. Yo no voy a leer las instrucciones por escrito, doy por hecho que las vais a leer vosotros, sino que voy a comentarlo directamente sobre el ejercicio. Aquí ya tenéis la plantilla que debéis de rellenar. Evidentemente debéis de rellenar las casillas que están vacías. Se divide por tipos de riesgo. Hay unos tipos de riesgos, ya lo iréis viendo en la unidad, que son los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Orden y limpieza, riesgo eléctrico, riesgo de incendio, etc. Bien, aquí tendréis que poner un ejemplo de riesgo laboral relacionado con este tipo, ¿no? Con cada tipo. Pues en el caso del orden y limpieza, yo os he rellenado el riesgo, ¿no? Pues Susana trabaja con compañeros en una oficina, hay carteles por todos lados, hay mucho desorden y es fácil tropezar y caerse. Aquí deberíais de decirme el daño que corresponde con ese riesgo. En este caso, pues bueno, os digo que sería un accidente. Entonces aquí, bueno, tendríais que poner accidentes, ¿de acuerdo? Bien, y luego aquí tendríais que explicarme la medida de prevención o protección que consideráis más adecuada. Pues bueno, algo lógico en este caso pues sería pues que una persona o quien fuera, ¿no? Pues se encargue de ordenar todo lo que está desordenado,
apilarlo en un rincón en el que no coincida con las zonas de paso y si acaso pues poner alguna señal que prevea de que la posibilidad de caídas en las zonas donde no se pueda eliminar el obstáculo. Os obligo, digamos, a que incluyáis al menos 2 ejemplos de uso de señales que están en el anexo 2. El anexo 2, si bajamos, tenéis aquí, y aquí tenéis las señales, lo veis, en fin, podéis copiar y pegarla en el lugar correspondiente. El hecho de que copiéis la señal no obsta para que expliquéis el por qué la ponéis, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Señal, y aquí explicáis el uso de la señal y por qué la consideras adecuada. Bueno. Bien, a la hora del... me he saltado el paso 3, veréis. Aquí he comentado que Susana, pues bueno, en la oficina hay problemas de orden y de limpieza. Y para eso, pues, incluí el uso de una señal y expliqué que hay que tener la oficina ordenada, etc. Esta señal no sería válida. Pero antes tenéis que valorar en qué medida ese riesgo es grave o no. Entonces, para eso tenéis que ir al anexo 1. Y en el anexo 1 tenéis esta tabla que permite la evaluación y valoración del riesgo. Entonces, en función de la severidad del daño, todo esto viene en la teoría, tenéis que ver el apartado también correspondiente a la teoría, pero bueno, ya os lo adelanto yo. En función de la gravedad del daño, pues por ejemplo, yo he considerado que las caídas en la oficina pues pueden ser, bueno, entre ligeramente dañinas o moderadamente dañinas. Pues, en fin, puedes desde hacer un leve rasguño hasta partirte un tobillo, ¿no? Pero sobre todo la probabilidad de que sucedan, como está muy desordenada esa oficina, es alta. O sea que sucedería una caída en muchos casos. Entonces, pues, he considerado que el riesgo es moderado. ¿Qué quiere decir con riesgos moderados? Que se deben hacer esfuerzos para reducir ese riesgo, en fin, determinando las inversiones precisas y se deben de implementar las medidas en un periodo determinado. Por lo tanto, yo cuando explique la medida, pues bueno, debo de comentar aquí que no debemos demorarnos demasiado, que hay que ponerse manos a la obra porque, bueno, el riesgo es de cierta importancia. Y por último, hay que determinar la técnica de prevención que corresponde a cada caso. En este caso, pues os adelanto yo que se trata de una técnica de seguridad. Arriba tenéis las distintas técnicas, ¿lo ven? Medicina, seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología. Si veis este vídeo por primera vez sin haber visto la unidad, os sonará todo a chino, pero se trata de que poco a poco vayáis viendo la unidad. Bien, pues este mismo procedimiento debéis de hacerlo con el riesgo eléctrico, con el riesgo de incendio, con los riesgos físicos, sean ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura, iluminación, químicos, biológicos, los riesgos derivados de la carga física y los riesgos derivados de la carga mental. Como veis, en algunos casos está ya rellenado el ejemplo del riesgo y su evaluación, y en otros no, y tenéis que hacer vosotros pues lo que tenéis que rellenar todas las casillas completas, ¿no? Y nada más, se me ha quedado un poquito largo la explicación de la tarea, pero bueno, he preferido aquí pararme un poquito más, porque bueno, es un bloque nuevo y quería explicar las ideas con un poquito de más detalle. Espero que os hayan quedado claras estas ideas. Ya sabéis que está todo en la teoría, debéis de verlo bien, trabajarlo poco a poco y, por supuesto, como siempre, si tenéis cualquier duda, pues nada, me preguntáis a través de la plataforma, por teléfono o como queráis. Ahora, a continuación, voy a grabar otro vídeo para explicar la segunda parte de la tarea. Hasta el siguiente vídeo.